Tengo que despedirme, amigo mío. Voy a cruzar el mar hacia el Edén. Es duro abandonar el barrio que nos vio crecer. No puedo esconderme más aquí. Corren detrás de mí. Corren detrás de ti. I pray to the world for a change. Brothers and sisters, we are the same. Women and men just don't care. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Héctor García y otra semana más estamos en Cameo. Hoy otro de estos programas especiales en los que abordamos temas un poquito diferentes de los que abordamos semanalmente en el programa regular, lejos de la actualidad y un poco centrados en lo que es justamente esta época, porque acaba de comenzar el verano y con el verano pasan muchas cosas, como que llega el tiempo libre, no tanto para la gente, digamos, adulta que trabajamos, pero sí, por ejemplo, para una parte muy específica de la población, que son los niños. Esos niños inquietos que generalmente no saben qué hacer, si ir a la piscina, si ir a jugar a la consola, si cada vez menos, por desgracia, bajar al parque a jugar al fútbol o lo que sea, pero siempre hay una cosa que pueden hacer y es ver pelis. Nuestro deber como padres, bueno, en este caso no es el mío, que no tengo hijos, pero el deber como padres quizá también de enseñarles un poquito a ver cine, y qué mejor que esta época estival. Para hablar de todo ello, hoy nos marcamos un lujo porque tenemos a Javier Ocaña, crítico del País. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué Muy tal, bien. Javier? ¿Cómo va el verano? Encantado de estar contigo. El verano va bien, deseando coger vacaciones, pero va bien. Sí, sí, sí. Mucho calor en Madrid, que estuve la semana pasada Eh, y terrible. Tremendo. De momento se puede todavía con la ventana un poco abierta, pero dentro de un momento voy a tener que cerrar ya. Sí, sí. Bueno, queríamos hablar hoy con Javier porque además de ser para mí una cátedra de cine, de los críticos españoles, bueno, y mundiales que más respeto, que más me gustan y que más me influye su opinión a la hora de ver películas, él, bueno, el año pasado, bueno, en 2021, porque salió en noviembre el libro, escribió De Blancanieves a Kurosawa, la aventura de ver cine con los hijos, que es un libro que justamente nos habla de esto, de cómo iniciarse a ver películas con los hijos, a qué edad más o menos pueden ver según qué películas y cómo hay que ir acostumbrándolos, evidentemente siempre que quieran, por supuesto, a ver películas. Y tras su experiencia con sus hijos, con Julia y con Santi, pues que trasladó en este libro, pues queríamos hablar un poquito con Javier de este fenómeno, que sí que es verdad que cada vez cuesta más esto de, yo que no lo comentaba antes, no soy padre, pero sí que es verdad que seguramente cada vez a las nuevas generaciones les cueste más sentarlas en un sofá y ponerles películas, ¿no, Javier? Sí, sí, la verdad es que es así. Yo con los míos he tenido suerte. No sé si lo he hecho muy bien o muy mal, pero creo que algo me ha salido y se han ido acostumbrando. Pero es cierto que la tendencia es a estar poco tiempo delante de la televisión viendo una película, a coger el móvil, a levantarse, a comentar, en fin, esa paciencia, digamos, que nosotros teníamos que tener cuando éramos pequeños porque no había otra. Ponían la película en la televisión y había que verla sí o sí o no, pero no se podía parar y eso, pues eso las nuevas generaciones no lo desconocen completamente. Cuando yo se lo cuento a mis hijos cómo era mi infancia solo en la televisión antes del vídeo incluso, la verdad es que flipan bastante. Ujú. Es que yo, por ejemplo, que soy solo un poquito más joven que tú, no demasiado, nos separan unos 10 años más o menos, eh, realmente yo tampoco recuerdo una época que en la televisión pudieras ver clásicos. Por ejemplo, hablas mucho tú de que las tardes de los sábados, domingos, sí que en televisión española ponían películas clásicas. Yo sí que recuerdo vagamente, a los 90, cuando yo tenía 9 10 años, el cine de oro en televisión española, que ponían mucho western de John Ford y compañía los domingos a las 6 o así. Pero esto ¿Sí? desapareció y sí que es verdad que el cine clásico ha quedado un poco desterrado de la tele. Ha quedado muy relegado. La verdad es que la diferencia clara en ese sentido es que antes la tele en la mayoría de las casas, o en buena parte de las casas, estaba siempre puesta.
se acababa de comer y había clásicos para ver, se acababa de comer o de cenar, y había clásicos casi durante toda la semana. Ahora los chicos, pues no, la tele ya no está puesta todos los días en buena parte de las casas, no tienen esa familiaridad con el blanco y negro, con determinados personajes que para nosotros era que estaban a la orden del día. Todo el mundo de pequeño sabíamos quién era Charlie Chaplin, o quién era el gordo y el flaco, o quién era Errol Flynn incluso. O sea, y te hablo de personajes muy del pasado de mi generación, pero teníamos claro quiénes eran. Luego lo podías ver o no, pero tenías claro quiénes eran. Ahora ya eso no ocurre. Los chicos o se ponen las pilas ellos por su cuenta, o les das tú un empujoncito para que se pongan las pilas. Mm. Además, tú eres de un pueblo pequeño, de Martos de Jaén, que es un poco, me recuerda a mí que también soy de un pueblo pequeño de Tarragona, que realmente en aquella época, si no éramos autodidactas, era muy complicado tener esta pasión. Yo, por ejemplo, mi familia, que la quiero mucho y tal, no ha sido una familia apasionada por la cultura y que me haya, digamos, eh, contagiado esa pasión por ver clásicos, películas. Evidentemente me llevaron al cine. Yo siempre le agradeceré a mi tío que de pequeño me llevase a ver solo en casa el primer día, y a partir de ahí digamos, vi lo que era el cine y lo convertí en una pasión. Pero sí que es verdad que costó más, tuve que buscarme la vida buscando revistas, películas en bibliotecas, porque era muy difícil conseguir este tipo de material. Y sí que un poquito cuando te leía me veía reflejado en eso, en cómo desde un pequeño pueblo, digamos, pues fuiste escalando hasta digamos lo que eres ahora, una persona muy respetada y una persona que, bueno, que ya como te he comentado antes, sabe muchísimo de cine, y yo leía el libro y me daba vergüenza, en plan, lo que tengo aún pendiente por ver. Bueno, gracias por lo que dices. Bueno, básicamente cuando yo era pequeño no pensaba en eso, nunca pensaba, como cuento en el libro, nunca pensé en dedicarme a esto, y no veía películas para ser más culto o para saber más de las cosas. Veía películas porque me gustaban muchísimo. Con la mayor espontaneidad y con la mayor naturalidad. Éramos un grupo de gente en la pandilla, en mi pueblo, que nos gustaba, a unos un tipo de película, a otros otras, siempre con ese cine juvenil y cine infantil como seña de identidad, pero luego a mí me empezaron a gustar otro tipo de cosas. Cosas que, por suerte, con la televisión pública de entonces podía grabar y ver, que muchas se emitían de madrugada también, versión original con subtítulos. Cuando ya pasas a la versión original con subtítulos, yo no recuerdo exactamente, pero más o menos yo creo que tendría, cuando empecé a ver todas esas películas que ponían en Cine Club, que se llamaba el espacio de las 2 hacia las 12:30, 1 de la madrugada, la grababa. Yo creo que debía tener 13 o 14 años, que es cuando yo doy el paso a la versión original. Todavía no había salido el DVD, que fue un poco la revolución de la versión original subtitulada, porque el VHS era todo doblado, la inmensa mayoría doblada. Así que me alimenté de eso, y me alimenté del videoclub y del cine, del único cine que había en mi pueblo cuando yo era adolescente. Cuando era pequeño había dos, pero luego pasó a ser uno, y cuando tenía 15 años así lo cerraron, 15, 16. Con lo cual soy de la generación del videoclub y de la televisión pública. Y en mi casa, pues mis padres tampoco eran muy aficionados al cine, veían películas como cualquiera, pero vamos, estaban currando todo el día y no se preocupaban de eso. Y los que nos teníamos que preocupar en ese sentido eran nosotros, y utilizo el verbo preocupar como podría utilizar el verbo divertirnos y refrescarnos con el cine. Has comentado digamos, el cuidadoso paso de la versión doblada a la versión original, porque nosotros pues, vivimos en un país que desde épocas de Franco, digamos, el cine ha sido siempre doblado. Ha seguido, es decir, el cine, digamos, la mayor parte de las salas son cine doblado, y sí que es verdad que tú cuando te inculcan el cine de pequeño, pues normalmente las películas las ves dobladas. Sí que es verdad que llega un punto en el que ya tú mismo vas viendo películas, vas entendiendo, y hay un momento en el que piensas, quiero ver cómo es esto en versión original. Y cuando llegas ahí no sales. ¿Cómo crees que es ese paso, por ejemplo, tú con tus hijos, desde un buen principio, desde pequeños ya les pusiste las películas en versión original? ¿O No, no? al principio dobladas yo creo que es la mejor opción para unos niños pequeños que todavía les falta un poquito en todos los sentidos. Y yo creo que llegaron a la versión original pues un poquito antes que yo.
poco a poco, en algún momento, no recuerdo con qué película exactamente, pero con alguna que fuera así un poco más adulta y un poco más menos juvenil o menos infantil, supongo que ¿por qué no probamos hoy y la vemos en versión original? Yo he tenido una ventaja también. A ver, yo por el trabajo que tengo, estoy aquí en casa, en el salón, viendo películas todo el día. Para mi trabajo, ya sea para críticas del país, y por algún momento que voy a cerrar la ventana porque Sí, sí. empezado el ruido de las obras. Mm. Eh, eh, entonces, al verme todo el día aquí en el sofá o en la silla viendo películas en versión original, pues ellos lo ven con mucha naturalidad. Han visto con mucha naturalidad el blanco y negro en casa, han visto con mucha naturalidad luego otros ritmos, otro tipo de película, y han visto con mucha naturalidad que se puedan ver películas en versión original. Pero yo creo que ellos no empezaron con la versión original hasta que no tenían, a ver, se llevan 2 años y medio. Cuando yo acabé el libro, Julia tenía 14 años, Santi tenía 12, ahora tienen 16 y 14. Yo creo que empezarían a ver en versión original más o menos hacia los 12 años, 11, 12 años, o así, sí. Claro, es que yo recuerdo que empecé a los 20 y pico a ver versión original. Digo, fue un amigo Claro. que venía de Barcelona y él estaba acostumbrado a ver películas en versión original en los cines de aquí, que Tarragona es que no existía, es que no existía de ninguna de las maneras, ni en Reus, digamos. Y me dijo, tienes que ver las películas en versión original. Yo al principio, pues evidentemente era reticente, porque ahora toqué leer, no era, en aquel momento aún no sabía inglés como ahora, y era como, uff, no sé. Y al final es eso, tú vas entrando y sí que es verdad que es que no tiene nada que ver una película, Que no tiene ver, nada y que ver. llega un momento en el que tú te das cuenta a la media hora de película Mm, que aunque estés leyendo, no estás leyendo, en realidad estás pendiente de todo y todo entra por un canal, por otro, sí, de tu cuerpo y va entrando con mucha naturalidad. Eso durante la primera película, ya la segunda, tercera o cuarta te da un poco igual. Yo lo veo un poco con mis hijos que cuando van al cine con sus amigos son más reticentes a ir a sesiones de versión original y ellos sí que lo ven con mucha más naturalidad. Eso hemos ganado también. sí, no es normal. Sí que es verdad que los cines en versión original, por ejemplo, que a veces propongan, aquí en Barcelona tenemos el fenómeno que a veces propone películas muy comerciales en versión original, y quizá eso sí que es verdad que eso atrae más a los niños o al público más adolescente para que, digamos, un poco vean lo que es ver la versión original, que al final yo creo que eso ayudó mucho entiéndeme, en el mal sentido, la piratería en el sentido de las series. A mediados de los 2000, cuando tú no podías ver una serie por los canales habituales porque no te la ofrecían y la gente, por ejemplo, se descargaba Perdidos, es un decir, ¿eh? Es como que eso hizo que o la veía de esta manera o no la veía, para no comerme spoilers. Y eso hizo, evidentemente está mal la piratería, no hay que piratear, por supuesto, pero sí creo que ahí hicimos un clic como sociedad en el que mucha gente abrazó la versión original. Y ahora, por ejemplo, Pues sí, es verdad. Es de una generación distinta a la mía esa, pero es verdad que ese cambio yo también he podido ver que se ha producido. También te digo una cosa, yo no soy el clásico enemigo del doblaje de no se puede ver una película doblada. Tampoco, así te lo digo, yo las primeras veces que vi El Padrino, por decirte el ejemplo perfecto, o que vi Vértigo, o que vi Psicosis, obviamente las primeras veces, te digo muchas veces, las he visto en versión doblada. Y te digo más, hay determinadas series de televisión, y te pongo el ejemplo perfecto, como es Friends, que no la puedo ver en versión original. No la puedo ver sin las voces de los dobladores españoles, porque es mi educación sentimental alrededor de Friends o alrededor de Dawson Crece o alguna otra serie, viene con el doblaje y no con la versión original subtitulada. me gusta que seas fan de Dawson Crece también. Sí, No me lo he mucho, imaginado, sí. mucho. ¿Eras Tim Pacey o Tim Dawson? No, yo era al revés. La mayoría de mis amigos eran de Pacey y a mí me gustaba Dawson. Sí. Sí. Era un poquito repelentillo Dawson, pero bueno, yo también tenía Sí, cariño, sí. sí. Le tenía cariño. Igual como yo no te digo, pero yo no tenía ese punto gamberro que tenía Pacey y era como más racional y más con más sentido común que era el que tenía Dawson, que es lo que le hacía parecer un poco repelentillo, que Sí. espero que no lo fuéramos ni Dawson ni yo. Gran serie infravalorada. Yo recuerdo las mañanas de la 2 en verano, cuando iba en instituto, que es cuando la ponían y, bueno, me la vi entera. Volviendo a esto y a mí también me cuesta mucho cosas, antes se lo comentaba, mira, vamos a poner ahí un frame, vamos a poner un poco de Doraemon, porque acabas de Doraemon en el libro.
Es una serie que lleva 40 años en emisión, 50 años en emisión, vaya. Ha habido múltiples versiones, múltiples películas. Y yo sí que es verdad que a mí Doraemon le ha crecido viendo en catalán, en la televisión pública catalana, en TV3, y a mí me cuesta mucho verla en castellano, Doraemon. Es como Bola de Dragón. Yo he visto Bola de Dragón, yo llegaba del colegio a mediodía, veía Bola de Dragón, Friends, por supuesto, a las 3 de la tarde en Canal Plus, y verla en castellano, ahí verla en versión original me cuesta, o ver lo que comentaba Doraemon o Bola de Dragón en castellano son cosas que me cuestan mucho. Y Doraemon, además, lo has comentado tú en el libro, es como un viaje iniciático para los niños, ya no en el cine, pero sí en el audiovisual, es como perfecta. Sí, para mí es perfecta. Y además a mí me servía, y yo creo que me ha servido en casa. Me ha servido en el libro como estructura casi, pero me ha servido también en casa para ir dando pasos. O sea, ese paso de los samuráis de Doraemon, los episodios en los que salían samuráis de Doraemon, para ir avanzando en ese sentido. Hasta llegar a los 7 samuráis de Kurosawa, pasando evidentemente antes por la Guerra de las Galaxias y por Star Wars, como cuento en el libro. Yo hubo un momento en el que mis hijos eran muy fans de Star Wars, de todas las películas, y que como nueva generación también ellos son más fans de las películas que han visto ellos en los estrenos de cine, que no de la primera trilogía, y es normal y está muy bien que sea así. Ellos eran muy fan de toda la saga, y cuando yo le dije a Santi, me acuerdo que le dije, oye, pues ¿sabéis que esto de los Jedi se inspiran en unos samuráis japoneses y que hay películas de samuráis japoneses de unos directores que a mí me gustan mucho? Entonces a él se le abrieron los ojos en el sentido de quiero ver películas de samuráis. Empezó a oír hablar de los 7 samuráis, evidentemente, y siempre me decía, siendo muy pequeño, vamos a ver los 7 samuráis, y yo le decía, a veces está bien dar un salto mortal y no pasa nada y te puedes equivocar, pero yo le decía cuando tenía 9 o 10 años, aguanta un poquito, un par de años, que veas otra serie de cosas y ya llegaremos a la versión original en japonés de Los 7 Samuráis, porque el doblaje de Los 7 Samuráis es muy malo. Entonces yo no quería que la viera, prefería que entrara primero fácilmente en la versión original, que viera más películas en versión original que no fueran en inglés. Vimos alguna película italiana, vimos Cinema Paradiso, me acuerdo perfectamente, un poco en esa línea de versión original, no solo en inglés, sino de otros países. Y entonces ya llegamos a Los 7 Samuráis, que era un poco que yo tenía previsto un poco que fuera el final del libro. Es que Los 7 Samuráis es una película que a priori lo piensas y dices, es muy difícil para los niños, porque son más de 3 horas, si no recuerdo mal. Yo hace años que la vi en la Filmoteca, porque eran esas típicas películas que no me atreví a ver en casa por pereza, porque siempre... Yo soy de los que apartan el móvil cuando ven una película, no quiero saber nada, hasta lo dejo en modo avión, lo guardo en un armario. Pero sí que es verdad que hay películas que cuesta más. Me pasó también con Lawrence de Arabia, que tuve que ir a la Filmoteca a verlas porque es que si no me era imposible. Y sí que es verdad que cuando la vi, no es de mis películas favoritas, Los 7 Samuráis, pero wow, es que te quedas viendo como es que es una cátedra de cine totalmente. Y sí que es verdad que a lo mejor es una película que, por la estructura que tiene y por lo de lo que habla, que son al final conflictos generacionales, puede entrarle bien a un niño ya con una cierta preparación. Ya con un cierto bagaje, claro. Exacto. Ese es lo que yo vengo a decir. El libro, que hay que ir, un poco la estructura del libro es ir subiendo escalones continuamente. Si tú le pones Los 7 Samuráis a un niño que no ha pasado de las películas de aventuras de vértigo contemporáneo, tipo Piratas del Caribe, pues se va a aburrir. Sí. Pero si ya ha visto otro tipo de cosas, poquito a poco, subiendo un escalón, subiendo otro, en cuanto a ritmos, en cuanto a complejidad de los personajes, pues va a ser muy bonito. Ahí vemos Los 7 Samuráis, que es una obra magna del cine y recomiendo a todo el mundo que la vea. Son esas películas que hay que ver una vez en la vida, por lo menos, ya por curiosidad, porque son obras que son muy importantes para el mundo del cine, y yo creo que estas películas merecen por lo menos esa oportunidad, y porque vais a descubrir cosas que son impresionantes. En el libro, además de cine animación, hablas de Blancanieves, por supuesto, película iniciática, primera película de Disney, digamos, que tiene repercusión. Bueno, digamos, es la primera película de Disney, el primer clásico original de Disney, de 1937, y Blancanieves es una película maravillosa, que sí que es verdad, lo comentas también en el libro, que me lo he estado releyendo estos días antes de hablar contigo, que sí que a los chicos les puede chocar un poquito que sean imágenes muy lentas, porque obviamente la tecnología en aquel momento era lo que había, pero que también tiene cosas muy importantes. Te habla también de la muerte, porque hay un momento en el que ella muere, luego pasan cosas, no vamos a hacer spoilers de hace 100 años casi, pero sí que es verdad que, aquí he puesto la escena de los enanitos cantando Aijo, que es una obra magna también, y sí que es verdad que empezar, yo creo que los clásicos Disney
para los niños son imprescindibles de pequeños. Otro día quedé con un amigo, me lo comentaba, qué película le pongo a una niña que tiene 3 años, que los hará ahora en verano, y le dije, pues ponle los clásicos Disney. Empieza por... dice, ¿ha visto Frozen ya? Ponle Blancanieves, ponle Pinocho, ponle, hasta si me apuras, Bambi. O sea, ponle películas así que vean, digamos, porque son películas que te hablaban mucho de lo que es la infancia. Y yo creo que Blancanieves es una película maravillosa. Es una película maravillosa en todos los sentidos, en lo que tú dices, e incluso artísticamente, aunque la animación tuviera entonces las cortapisas que podía tener. Yo cuando veo ahora, por ejemplo, estas adaptaciones que están haciendo en acción real de algunos de los grandes clásicos, veo mucha menos creatividad que, por ejemplo, en Blancanieves, en determinadas secuencias de Blancanieves, en los movimientos de los personajes. Es precioso ver a Mudito, por ejemplo, con esa expresividad en el dibujo. Blancanieves fue la primera película que vio mi hija, el primer largometraje, y la vio infinidad de veces, o sea, pero era una cosa, no sabía ni hablar directamente, tenía 2 años y medio, y entendía a través de los dibujos. Es una película que tiene pocos diálogos, en realidad, que tiene mucha música, que tiene mucho gesto, pero que no tiene demasiados diálogos, y es perfecta para empezar. Yo creo que los clásicos Disney hay gente que abobina de ellos por determinadas cosas socioculturales, llámale como quieras, pero yo soy un gran defensor de buena parte o de la mayoría de todos esos clásicos Disney. Y, por ejemplo, Pinocho y Dumbo son de mis favoritas. Totalmente, estoy de acuerdo. Además, también lo comentas en el libro, pero es que esta es una de las conversaciones de estos días. De hecho, hace poco hicimos un programa que hablábamos de esto, la necesidad que tiene Disney de hacer estos remakes, que básicamente son necesidad monetaria, que tampoco le está yendo realmente tan bien, porque es una cosa que realmente tú miras las cifras de taquilla y La Sirenita en Estados Unidos ha sido un fiasco. Y luego ves la película, que yo fui a verla también, y es como una historia de 85 minutos, muy bien contada, además con el tema de la animación, funciona mucho mejor con animalitos y tal, la haces en imagen real, haces que dure 2 horas y cuarto, le metes un relleno absurdo para nada. Y es una película, yo la vi, no tengo los ojos de un niño, obviamente, pero es que me parece súper aséptica y me cuesta entender, vuelvo a decir, ajeno al mundo de los niños, porque no tengo... ¿por qué no es más fácil ponerle estas películas antiguas? Porque yo que La Sirenita la ves ahora, de hecho me la volví a ver antes de ver la nueva para hablar de ella, y dices, es que no tiene ningún sentido. O sea, es una cosa que se me escapa porque no pueden ver los niños estas películas antiguas. Sí, yo creo que es problema más de nosotros como padres en general que de ellos mismos. Yo creo que le pones a todos estos clásicos de Disney, ya sean de la etapa primera o incluso de la etapa segunda, la de 101 Dálmatas y Los Aristogatos y todas estas que son estupendas también, como de la segunda edad de oro de la animación, la de La Sirenita, El Rey León y compañía, y creo que son infinitamente mejores que todas estas películas de acción real que están sacando. Creativamente y de ritmo en todos los sentidos. Totalmente. Haces también mucho hincapié en el libro en Pixar, en este caso justamente en Up. Up para mí tiene, y lo comentas también tú, por supuesto, los primeros 4 o 5 minutos mejores prácticamente que he visto en mi vida. O sea, es, digamos, si me haces elegir entre escenas de cine, yo quizá entre un top 3 te pondría esta. Los primeros 5 minutos de Up me parecen absolutamente maravillosos, y además entronca con enseñarles lo que es también la muerte a los niños, porque es muy importante, es un paso natural en la vida que por desgracia todos vamos a pasar por ahí, y que esta película te hable te condense en 5 minutos una relación en la que 2 niños se conocen, comienzan a ser amigos, después se enamoran, construyen una vida juntos, y hasta que esto se termina, me parece magistral, y creo que es la cima de Pixar y que no va a ser superada. No sé, ahí la vemos de fondo, me parece absolutamente memorable. Es una maravilla, y además es una película y es un momento el de la historia de ellos que empiezan como niños y acaban como ancianos. Es una historia que enseña a los niños lo que es el valor de las elipsis. Sin que ellos sepan lo que es una elipsis, ni conozcan la palabra elipsis, pero ellos ven esa secuencia y se entiende perfectamente, lo que demuestra que todas esas series ahora que vemos, yo intento elegir mucho en cuanto a series, y si no me gusta mucho una serie, la abandono en el primer episodio, a la mitad del primer episodio, en el segundo. Pero todas esas series en las que parece que es necesario contarlo absolutamente todo,
todo, cada paso. Y no, el cine, el valor de las elipsis en el cine es primordial para muchísimas cosas y en esta secuencia, larga secuencia de ellos, se ve perfectamente que es una preciosidad. Totalmente. Para mí, ya te digo, la cima de Pixar. Hablas también de Wall-E y otras películas de Pixar, pero sí que para mí esto es que esto es cine en mayúsculas y sí que es verdad que también hay mucho prejuicio con la animación. Ha costado mucho que películas han estado nominadas más allá de la categoría de propia de animación y creo que películas como Toy Story 3, Up, Wall-E, Inside Out, en breve veremos Elemental, creo que son películas que son memorables. Otro estudio que digamos que está a la altura o es superior a Pixar es Ghibli, que es japonés, bueno, que tiene obras maravillosas. Aquí he puesto La tumba de las luciérnagas, por ejemplo, pero digamos que tienen películas increíbles. Mi vecino Totoro, Porco Rosso, Hayao Miyazaki es un auténtico maestro de animación. Sí que es un poco menos conocido porque no tiene la mercadotecnia que tiene Disney para presentarlo al gran público, pero sí que cada vez tiene más devotos y sí que le ha hecho bien, creo yo, este auge de internet, plataformas para que se dé más a conocer, porque son películas increíbles Sí. y que también hablan de cosas adultas para los niños. Yo lo recomiendo, Miyazaki y Ghibli en general, lo recomiendo para los niños, pero vamos, es que mis hijos no sé cuántas veces pudieron ver Ponyo en el acantilado y Mi vecino Totoro. O sea, es que es muy alucinante. De hecho, recuerdo que cuando estaba escribiendo el libro, yo cuando escribí el libro, las 149 películas que salen desarrolladas en el libro las volví a ver de nuevo, evidentemente. No ya con mis hijos en el sofá en los años anteriores, cuando eran pequeños, sino con la perspectiva de que iba a escribir un libro sobre eso. Entonces, para sacar ideas nuevas y todo esto. Y recuerdo cuando estaba viendo Mi vecino Totoro, que la estaba viendo en el salón, evidentemente, y Santi pasó por allí, por el salón, y vio un plano y dijo, ostras, Mi vecino Totoro, qué recuerdo. Me dijo, como si fuera un ancianito diciendo que recuerdo. Sí. Y a lo mejor él tenía en ese momento 12 años, que era lo que tenía, y claro, desde los 5, 6 o 7 años que fue cuando él vio Mi vecino Totoro y Ponyo en el acantilado, pues le parecía la mitad de una vida casi, como recuerdo. Y en un plano adivinó lo que era. Bueno, para nosotros en casa ha sido Miyazaki eso, un paso más. Al final se trata de ir dando pasos. Empezar por cosas más sencillas y ir subiendo escalones hasta llegar en Ghibli, por ejemplo, a la tumba de las luciérnagas o la última película de animación que yo meto en el capítulo de la animación, que es Persepolis, que es ya para adolescentes o preadolescentes, para chicos de 12, 13, 14 años, que se pueden identificar y que pueden conocer, por ejemplo, lo que es la vida fuera de su reducto de cierta comodidad, ojalá de comodidad de todos, en una casa normal española con un trabajo y un dinero, y que hay gente que en Irán, en el Irán de la época, incluso yo recuerdo cuando vimos Persepolis, como les empecé a hablar, como en España había habido una dictadura, evidentemente, cosas que ya sabían, pero acabamos hablando de lo que es vivir en dictadura. Bueno, pues son los valores del cine, de películas que no están hechas para transmitir valores, como digo muchas veces en el libro. No me gustan las películas que están hechas desde el principio para transmitir valores, sino que los transmiten a través de una historia apasionante, compleja y con personajes extraordinarios. Es que es muy bueno, creo que lo comentas tú, enseñar a los niños que ha habido cosas como el franquismo, como que han existido los nazis y que por desgracia siguen existiendo, en otro contexto pues siguen existiendo, y que tienen que saber lidiar con eso. Y hay que ir enseñándolos poco a poco, y sí que es verdad que el cine te ayuda un poco a que lo entiendan de una forma más quizás reposada, calmada, de otra manera, que no tenta por las noticias, quizás una manera muy chula de enseñársela a partir del cine. Y eso me gusta mucho como lo explicas también en el capítulo de Evasión o Victoria, por ejemplo, que hablas un poquito más del cine bélico. Además, es película que tú, como yo, eres futbolero también, y claro, es un poco educación sentimental. Yo ver a Stallone de portero, pues a mí siempre me emociona. Y ver a Pelé por ahí. Tenemos ahí, creo que también alguna imagen de Evasión o Victoria, una película maravillosa que además a tu amigo Carlos Marañón, que alguna vez he hablado con él también de esto, le encanta esta película. Claro. Yo recuerdo haber visto en el cine, todavía estaba en el cine de Pueblo Abierto, la Evasión o Victoria, y la gente gritando gol en las repeticiones de la chilena de Pelé. O sea,
gritaban gol 3 o 4 veces, las 3 o 4 repeticiones. Es una maravilla. Es que para el niño de pueblo que yo fui, el cine y el fútbol en esa época lo era todo. Lo era todo. Yo jugaba en el equipo juvenil del pueblo y me iba a entrenar y luego veía películas y intentaba estudiar lo máximo posible para ir sacando los cursos. O sea que era muy especial. Sí, sí, sí. No, no, pero es que es ese típico de película que la ves una y otra vez y te sigue gustando. O sea, es inabarcable. Luego has comentado también, bueno, lo comentas en el libro, el primer King Kong, el de 1933, que justamente me la vi ayer para hablar, porque yo no lo había visto nunca. Había visto las otras versiones, la del 76 y la de Peter Jackson de 2005. ¿Te gustó, no? Sí, sí, me gustó mucho. O sea, porque no me esperaba que estuviera tan bien hecha. O sea, evidentemente con las limitaciones de la época, pero me Sí. sorprendió las peleas con los dinosaurios. Obviamente, ahora no se aguanta por ningún lado, pero si tú lo piensas que esto lo hicieron en 1933, me parece algo alucinante, una obra de orfebrería alucinante. Es alucinante. Yo se la puse muy prontito a los niños porque yo tengo una teoría que con mis hijos por lo menos se ha visto confirmada, que es que si tú entre los 4 y los 8 años más o menos, Mm, los niños no se te van a quejar por efectos especiales rudimentarios o por ritmos de otro tipo. Eh, Creo que luego, ya más tarde, cuando ya tienen 11 12 años, sí que empiezan a hacerse como más soberbios en el sentido de, uy, qué cutre es eso, ¿cómo puede estar hecho tan mal esa mm, secuencia? Bueno, ya. pues porque es una película de 1930 o de 1940 y era lo que había y lo que se podía hacer. Pero con esa ingenuidad infantil que se tiene entre los 4 y los 8, me parecía el momento perfecto para ponerles una serie de películas entre las que estaba el King Kong y estaba, por ejemplo, Jason y los Argonautas, todas las películas en las que pone los diseños Ray Harryhausen. Pues ese Mm, tipo de películas así, si tú se las pones ahora a un chaval que solo ha visto CGI en cine, de cine de superhéroes actual, pues a lo mejor le choca un poco, pero si se lo pones de más pequeñito, con eh, con esa ingenuidad y con esa al mismo tiempo, con esa espontaneidad mm. infantil tan bonita, a ellos les encantaba. Y me acuerdo viendo el King Kong de eso, el de los años 30, pasarlo muy bien y se la puse muy pronto. Recuerdo que debían tener 6 y 8 años o algo así, ¿eh? Sí, sí. No, no, es que son películas que ahora que estamos acostumbrados a las monster movies, sobre todo ellos, que son las películas que digamos que más se hacen, cada semana tenemos un blockbuster con CGI, como comentas, ver una película así y que esto, digamos, son los antecesores de lo que hay ahora, pues creo que es un ejercicio súper interesante. Hay un capítulo dedicado al cine de aventuras y me comentas que una película que, mira, te voy a reconocer que nunca la he visto, pero la voy a ver ya, que en casa es una de vuestras favoritas, que es Gungadin, de George Sí, Stevens. sí. Mm. Gungadin es una maravilla. Hay un momento de Gungadin, de hecho, que inspira a William, como cuento en el libro, a William Goldman, al guionista de Dos hombres sin destino, en un salto de un acantilado, el famoso salto del acantilado de Paul Newman y Robert Redford en Sí. Dos hombres sin destino, está inspirado en un salto semejante en Gungadin. Todas esas películas de aventuras coloniales, y lo explico también un poco, que también hay una parte de los padres que como son películas coloniales en las que la metrópoli y los ingleses son los protagonistas y están haciendo desmanes en buena parte de las películas en la India o en los países que tenían conquistados, pues abominan un poco de ellas. Y yo no abomino en ningún momento de ellas. Yo creo que son películas de aventuras fabulosas en las que viendo ese tipo de películas también puede dar pie a determinadas conversaciones sobre lo que Mm. era el colonialismo o sobre lo que eran las ambiciones imperialistas de determinados países. Ujú. Y Gungadin es una de las preferidas mías y de las preferidas, por ejemplo, de Santi. De La jungla de las armas y Gungadin son dos de las películas preferidas nuestras en casa.
Bueno, y además del tema aventuras, también comentas, digamos, las primeras películas de los Tres Mosqueteros, la de George Sidney, El secreto de la pirámide de Barry Levinson, Master and Commander, que hablas muy bien de ella. Yo sí que recuerdo haberla visto en el cine, la de Peter Weir, que es un director que también me fascina porque ha tocado muchísimos temas y en todos, digamos, ha salido victorioso prácticamente, en Gallipoli, en Show de Truman, que de hecho lo pude saludar hace 3 4 años que estuvo en el Festival de Sitges, vino a presentar el 20 aniversario del Show de Truman y me parece un señor encantador. Pero sí que es verdad que Master and Commander es una película, una rara avis en nuestra época, que la verdad es que tú la dejas muy bien y no es que me haya sorprendido, pero me gusta que la realces tanto. A mí me parece una obra maestra directamente, quizá la penúltima gran película del cine de aventuras Mm, adultas. mm. Durante un tiempo fue la última gran película. Lo que pasa es que luego llegó Z, la ciudad perdida de James Gray, que es una película que me apasiona Sí, es verdad. y, y es otra gran película de aventuras para ver con chicos ya y chicas más mayorcillos y es magnífica, pero Master and Commander es perfecta en todos los sentidos, en el sentido de la gran película sobre la amistad que es, sobre una película que tiene infinidad de virtudes, que los combates son de una credibilidad absoluta, los personajes son preciosos. Bueno, Master and Commander me parece, bueno, pues es en esa línea de ir subiendo desde el Robin Hood de Robin de los Bosques de Michael Curtiz con Errol Flynn, que es una película súper simpática que se Sí. mantiene fenomenal, colorista y que para los chavales es fenomenal, ir subiendo en dificultad y llegar a cosas como El secreto de la pirámide y luego ir acabando con películas como El último mohicano, como Master and Commander. Si hubiera un de Blancanieves a Kurosawa segunda parte, me metería Z, la ciudad perdida. Pero Sí, ya están muy mayores, ya están con Tarantino y estas cosas. sí, sí. Eh, Tú eres muy fan de James Gray, alguna vez lo he hablado contigo y me gusta, compartimos eh, pasión. Un director que a mí me encanta. Tengo muchas ganas de ver qué hace de nuevo. Vamos a los orígenes, vamos a Chaplin. Chaplin es Charlotte, evidentemente es o sea, sentimentalmente tú tienes que ver cosas de Chaplin. Yo recuerdo la única película que he visto de Chaplin en el cine es El Chico, que la vi en el reestreno que hicieron por el 100 aniversario hace un par de años. También coincidió que era la época de la pandemia y no había estrenos y fue como el gran acontecimiento de aquella semana, de aquel mes. Y sí que es verdad que yo creo, y lo comentas, que para ver con niños las películas de Charlotte son ideales, porque realmente son mudas, no hay mucho diálogo, hay mucho slapstick y ellos, digamos, lo pueden entender muy bien eso. Además, también hay historias muy paternofiliales. Luego tienes el gran dictador que te habla de cine, que te habla, digamos, del nazismo, de la dictadura y tal. Y es que es maravilloso Chaplin. Es imprescindible y sí que es verdad que las nuevas generaciones deberían verlo. Y por eso una televisión pública creo que debería tener... yo creo que debería tener algo, un espacio semanal, más diario. espacios. Tienen un espacio semanal Los que es lunes, Días de sí, Cine sí. Clásico, pero quizá sería necesario que tuvieran más cine clásico Mm, en la 2 donde quieran, en la mm, 1 me da exactamente igual, incluso como si lo quieren poner a las 12:30 de la noche, si ahora con las facilidades que tienen las televisiones que tenemos todos en casa, que podamos ver sin necesidad de grabar, ver con las plataformas mm. los últimos 7 días y ese tipo de cosas, sería perfecto que hubiera más espacios. Y Chaplin para nosotros en casa fue maravilloso. Es que estamos viendo las secuencias que estás poniendo ahí, la complicidad Mm, de Charlie Chaplin con Jackie Coogan. mm. Pues es que es una maravilla. ¿Qué niño no se va a divertir con este niño pegando pedradas a los cristales y en complicidad con su padre para luego, que es cristalero, para luego renovar y ganar dinero? Mm. Es que es una cosa preciosa y yo se la puse desde muy pequeños. Empezamos con los cortometrajes. Los cortometrajes al final duran un cuartito de hora, son perfectos para empezar. Y El Chico, que es la película perfecta también para empezar con los largometrajes. Bueno, pues es que también vimos bastante cine mudo de Chaplin, algo del Gordo y el Flaco, algo de Buster Keaton. Mm. Bueno, fue el capítulo ese del libro que yo dedico a los pioneros. Incluso veíamos cosas de Georges Méliès que le Sí. ponía yo muy pequeñito, estas cosas imaginativas y fantasiosas, maravillosas de Georges Méliès, que duran 3 minutos Mm. y 3 minutos en el que un niño de 6 o 7 años tiene los ojos, vamos, absolutamente encendidos viendo esos cortometrajes. Totalmente. Viaje a la Luna es imprescindible.
Vamos a llorar un poco y pongámonos en el 24 de diciembre, película que muchos cinéfilos solemos ver siempre ese día, que es Que bello es vivir, esa película maravillosa que hay gente que no sé por qué la denosta, no sé por qué, estarán muertos por dentro, pero es Déjalos, que, déjalos. total, es que yo no recuerdo un 24 de diciembre sin ver esta película maravillosa, Que bello es vivir, y esa escena final, bueno, todo, es que es una película increíble, ese gran Jimmy Stewart, Frank Capra, que luego vi el documental este, supongo que lo habrás visto, Five Came Back, en el que hablaban él, John Ford y compañía de sus desventuras en la Segunda Guerra Mundial cuando fueron a filmar los documentales. Es que me parece un mundo loquísimo y me encanta. Y esta película es el cine, o sea, Qué bello es vivir es el cine. Yo recuerdo que vimos además Vive como quieras, de Frank Capra también, pero que es más comedia, antes de Que bello es vivir. Yo creo que pues se la puse antes para que vieran un poco el estilo y con una comedia antes de entrar en el drama. El drama con comedia, que evidentemente tiene también Que bello es vivir. Pero es una película especialísima, en casa les gustó. Recuerdo que vimos casi en el mismo, te diría casi en la misma semana, pero igual, si no en la misma semana, en el mismo mes, vimos casi seguidas Qué bello es vivir y Matar a un ruiseñor. Y fueron dos películas claves, creo yo, en lo que es la educación cinematográfica que han tenido mis hijos. Porque eran películas sobre sentimientos y emociones mucho más adultas, en la que Que bello es vivir es una película en la que en un momento determinado, yo recuerdo cuando la veía de pequeño, que ya me encantaba, pero en una de esos visionados múltiples que hemos tenido cada Navidad de Qué bello es vivir, empecé aún no tenía hijos, pero empecé a identificarme más con el padre, con los dramas del padre, que con todo lo que es la aventura anterior. Entonces, en ese momento en el que tú piensas que hay un padre que está realmente hecho polvo, dispuesto a tirarse por un puente porque su vida ya no tiene remedio, es muy duro eso. Sí. Y que un niño llegue a una conclusión semejante con su mente y con su bagaje de 8, 10, 12, 13 años, es precioso también para ellos. Totalmente. Mira, a esta lista de Capra sumaría una película que no es de él, que es de Elia Kazan, que la vi hace poco porque he comenzado un ciclo del director, y que es Three Pines Grows in Brooklyn, que aquí era Lazos Humanos, que es una película muy desconocida, o por lo menos Sí. no tan conocida como las otras, y es una película que entronca con estas películas de Capra, también con una niña que se preocupa por su padre borrachín que la quiere. Es maravillosa y me da rabia que no sea tan conocida porque es una película que a mí me hizo llorar muchísimo. Y me cuesta mucho llorar a mí, y de verdad es que entiendo que también te gustará, Sí, ¿no? es muy bonito. Es un poco lo que hablabas antes de cuando hacías referencia a Evasión a Victoria y la necesidad cuando hablabas de Up, la necesidad de que los niños en un momento determinado sepan lo que es la muerte, sepan lo que es la guerra, que la guerra existe, que la guerra ha existido y que por desgracia existirá. Que las personas se mueren, que se mueren los abuelitos, que es lo normal que se mueran sus abuelitos los primeros, pero que también se le puede morir un padre, se le puede morir una madre, se le puede morir un amigo del colegio. ¿En qué momento tienen que saber eso ellos? Pues el cine es perfecto para que empiecen a entender que esas cosas desgraciadamente ocurren y da pie a muchas explicaciones, a muchas conversaciones alrededor de todo eso. Y que sepan también que hay padres que lo pasan fatal con la economía, porque se quedan sin trabajo, porque no tienen dinero, porque no tienen cómo alimentar a sus hijos, y que estamos nosotros en la comodidad de nuestra casa con nuestro trabajo, los que lo tenemos, por suerte, y ojalá nos dure, pero que hay gente que lo pasa fatal y que en ese reducto de sobreprotección que tienen algunos padres a los hijos es el que no me suele gustar. El que no le venga ningún mal ni ninguna preocupación más allá de lo que pueda ocurrir en casa. Pues no, es bueno conocer lo que hay fuera y a través del cine se puede conocer. Totalmente. Nunca seremos Atticus Finch, ¿no? Nunca seremos Gregory Peck. Nunca seremos tan buen padre, nunca seremos tan guapo, Es tan muy altos posible. como Gregory Peck. Matar a un ruiseñor es maravillosa, y otra película que también les enseña que existe el racismo, por desgracia, que sigue existiendo y que, por desgracia, por lo que como pinta el mundo, seguirá existiendo. Y es una película maravillosa en todos los sentidos. ¿Qué vamos a Es decir, una no? película
Es un poco lo que hablaba antes, la película perfecta para transmitir valores, pero no es una película que intente transmitir valores desde el principio, sino que es una película que intenta emocionar, colocar a los personajes en encrucijadas difíciles, esos niños que no alcanzan a comprender cómo es su vecino, quién es ese vecino que ellos creen como casi como monstruoso, cómo es las desventuras de un chico que lo pasa mal en casa porque no tiene dinero y no quiere que lo ninguneen o que le humillen en el colegio y acaba peleándose la niña con ellos, o las famosas secuencias en la que el personaje de Atticus Finch, de Gregory Peck, le dice a su hija que hay que colocarse en los zapatos de los otros. Y cuando te colocas en los zapatos de los otros es un momento en el que los chavales empiezan a entender muchas cosas. Es emocionantísima y es una película dirigida como Dios y escrita y basada en una novela preciosa. La novela es preciosa también. Así que es una película, creo que bastante clave en el libro mío, en de Blancanieves a Kurosawa, a la que le dedico una extensión creo que especial y que es emocionante en todos los sentidos. El año pasado también pude verla por fin en cine, en la Filmoteca, y es una experiencia maravillosa. Y me gustó ver a mucha gente mayor viéndola, que a veces iban con los nietos. Sí. Me hizo mucha ilusión Qué eso. Sí, me hizo mucha Qué ilusión porque bonito. digo, ya que cuesta tanto ahora que los niños vayan al cine, que vean una película así, me parece inversión Sí, original, un viernes a las 5 de la tarde. O sea, es la maravilla esa. Y luego lo que yo comento con el libro también y lo que he comentado en todas las entrevistas que he hecho, que este trayecto, digamos, puede tener una meta. La meta es que tus hijos, alrededor de la cultura, alrededor del cine, alrededor de la sociedad, tengan unas inquietudes, unos valores. Eso es evidente. Pero que más bonito que todo eso es el camino del divertimento y de la emoción de unos abuelos en la filmoteca con unos nietos y ese rato que están pasando juntos. Eso es inolvidable. Esos nietos no lo van a olvidar nunca, nunca. Y más allá de las enseñanzas que se cogen con el cine, el divertimento del momento es alucinante. firmo debajo. Tocas una película que a mí me emociona mucho. Yo soy muy de comedia romántica, ¿vale? O sea, es un género que me fascina. Y hablas de películas de Nora Ephron como algo para recordar, como tienes un email, tal. De hecho, vamos a hacer solamente algo sobre Nora Ephron, aprovechando que ha sacado, bueno, han editado otro libro de los suyos ahora en España. Pero yo te quería hablar de una película que a mí me emociona especialmente y que tampoco es muy conocida, que es About Time, una cuestión de tiempo, de Richard Curtis, director y guionista sobre todo, que me fascina. La gente lo conocerá sobre todo por Love Actually. Pero es que esta película es... ¿Cómo lo decimos, Javier? Es que es maravilloso. O sea, ese padre, ese Bill Nighy, esa relación entre Don Hal Gleason y Rachel McAdams. O sea, yo la veo y me enternezco. O sea, me alucina. Tenemos el trailer, ¿no, Te digo más. Es la película que en los últimos años más veces he visto y que siempre la utilizo en momentos en los que yo estoy bajo. Mira, estoy muy de acuerdo. Cuando estoy bajo es la película perfecta para levantarte. Porque por el aura de optimismo que tiene, por las relaciones tan bonitas que tienen entre el padre y el hijo, evidentemente entre Don Gleason y Rachel McAdams, que me parece que tiene la sonrisa más bonita del cine contemporáneo, y por todo lo que implica, de alrededor de nuestra existencia, alrededor de lo que de cómo tenemos que valorar cada momento. Es una maravilla que yo creo que eleva, digamos, el espíritu de cada uno en el momento en el que esté mientras lo está viendo. Sí, es maravillosa y en todos los sentidos. Además, cómo utiliza la ciencia ficción para hacer, para trasladarla a un drama familiar, comedias románticas, que lo tiene todo, toca muchos géneros y en todos los toca bien. Y habría que un día revisitar la filmografía de Richard Curtis, porque es un tío, para mí... A mí todo ese punto sobrenatural que tiene Richard Curtis, que está también en Yesterday. A mí Yesterday es una película que se la ninguneó un poco y que también me gusta mucho. Las canciones de los Beatles, para que si la gente no se acuerda. Y creo que es una preciosidad. Y Richard Curtis es que yo soy muy fan de Richard Curtis ya desde La Víbora Negra. La Víbora Negra
una serie de televisión con Rowan Atkinson, que a mí me encantaba, que ponía cuando yo estaba en el instituto, tenía 16, 17 años, la ponían las televisiones autonómicas, por lo Sí. menos Aquí también, aquí en también. Andalucía. La ponía Canal Sur y era los viernes por la noche, me acuerdo, los viernes por la tarde-noche antes de salir, viendo La Víbora Negra, que ya estaba escrita por un jovencísimo Richard Curtis. Aquí también La Excursió Negra, que tuvo mucho éxito, y a raíz de aquí TV3 compró Mr. Bean y Rowan Atkinson en Cataluña es... No te puedes ni imaginar. O sea, no hay verano que TV3 no emita capítulos de Mr. Bean. O sea, es una institución, es alucinante. Compraron muchas series inglesas a finales de los 80, principios de los 90, y sí que es verdad que en Cataluña no hay ningún catalán que no sepa quién es Rowan Atkinson. Es casi un familiar más, es casi como el Joel Joan, casi, si me apuras. Como nos queda poco tiempo, quería hablarte un par de películas más. Has tocado, bueno, esta la pasemos rápido, pero tocas el tema de Mi chica, película que a mí me traumatizó porque, como te comenté, yo mi primera película en el cine fue Solo en casa. Claro, y luego veo la siguiente película, que es Mi chica, con Macaulay Culkin, en el que muere porque le pica una abeja, y desde ese día le tengo un pánico a las abejas. O sea, aún no he superado que muera por una picadura de abeja Macaulay Culkin. Y es una película que también habla de la muerte. La volví a ver en la pandemia, tanto la primera como la segunda parte en Filmin, que Dios bendiga Filmin también por tener estos clásicos almacenados, los que no tengas originales. Y también es una película que muy recomendable, aunque sí que es verdad que le cuesta un poquito más aguantar el paso del tiempo, ¿no? Sí. Yo no creo ni siquiera que le cueste aguantar el paso del tiempo. A mí me parece una película que se mantiene muy bien. En todos los sentidos. Es una película perfecta también para entender determinadas cosas de la muerte, no solo por la muerte que se produce dentro de la película, sino también por el personaje de la niña, que está muy cercana a la muerte porque su padre tiene una funeraria. Sí. Y convivir con la muerte, como con la cotidianidad que convive ella, es muy especial. Es una película preciosa. Y comentaba lo de filming y es importante. Por cierto, si hay gente que está viendo esta conversación entre Héctor y Javier, que sepa que también hay un canal en Filming que se llama La aventura de ver cine con los hijos, que está inspirado en mi libro, y que puede encontrar ahí 40 o 50 películas de las 149 que salen en mi libro. O sea que también encontrar determinadas películas es importante, y creo que mi libro es un libro para leer, pero es un libro luego para compartir con los hijos y para compartir alrededor del cine. Totalmente. Esa labor, para mí, didáctica y educacional que hace Filmin, algún día se le dará el valor que tiene, porque es muy arriesgado. Hace poco tuvimos aquí a Jean-Marie Ripoll para hablar de su libro también, lo recomendamos, Videoclub, que es una maravilla. Sí. Y la Yo verdad lo tengo es que pendiente todavía, lo tengo ahí en la estantería, lo tengo pendiente, pero tengo que leerlo. Sí. estoy convencido de que te va a encantar. Tiene toda la pinta. Como tenemos poco tiempo, como decíamos, estamos a punto de acabar, no vamos a entrar en los musicales. Bueno, había Gene Wilder, Cantones bajo la lluvia, Un americano en París, todas estas películas son maravillosas, pero sí que es verdad que tú me querías hablar sobre todo de cuando ya puedes cruzar la línea hasta el cine adulto, entiéndase bien, cine ya con conflictos adultos, y querías destacar, más allá de Saura y Criacorvos y tal, El único testigo de Peter Weir, ¿no? Que es maravillosa. Único testigo de Peter Weir tiene una cosa muy alucinante, y es que es una película que está casi buena parte del tiempo descrita a través del punto de vista de la mirada de un niño. Y esa mirada de un niño, toda la primera parte de la película, todo el crimen y antes de la huida hacia el poblado de los Amis, es de nuevo Peter Weir, es el penúltimo clásico, el penúltimo gran director clásico, que cuente lo que cuente, lo cuenta fenomenal, y fue una de esas primeras películas sobre temática adulta, porque no es una película para niños, pero que sí que mis hijos vieron, yo creo que debían tener 10 o 12 años, y que les encantó en todos los sentidos, y en ese capítulo ya de las primeras películas verdaderamente adultas, que es el último del libro, yo ahí mezclo diferentes géneros, que ya que hemos alrededor del libro ha ido un poco compartimentado a través de los géneros, y Único Testigo es perfecta sobre todo para introducirlos en otro tipo de películas más relacionadas con el thriller. Por eso meto también Los Intocables de Elliot Ness, que es perfecta también para dar un paso ya más hacia el cine adulto, para que vean películas de gángster, de cine negro, para que entiendan otro tipo de géneros. Yo recomiendo, no los niños, pero ve toda la filmografía de Palma, porque es maravillosa. Tú me recomendaste, me acuerdo, Hermanas,
Bueno, Sí, me volví loquísimo. enfermiza. Enfermiza total. Enfermiza. Es una locura. Pues yo creo que ya está. No, nos hemos quedado sin tiempo, pero bueno, básicamente es esto, un poquito que los padres sepan qué películas, digamos, con qué películas pueden iniciarse, pueden iniciar a sus hijos en el tema del cine. Además, ahora en verano, que hay mucho más tiempo, pues entre piscina, y entre ir a tomar una horchata al bar de al lado, pues sí que es verdad que ver películas en casa con el ventilador, aire acondicionado, con lo que tengan o con el abanico, siempre es una gran opción. A Javier Ocaña lo podéis escuchar los jueves en Vida y Cine de Hoy por Hoy, una sección que tiene el programa de Ángel Barceló, que es muy interesante, en el que siempre nos hablas de 2 o 3 estrenos de la semana, sea series, sea películas. Lo tenemos también en Historia de Nuestro Cine, el programa de la 2 de los viernes. Sales un par de veces al mes, ¿no? Más o menos. Una vez al mes, más o menos, cada 3 o 4 semanas, sí. El otro día estabas para Segunda Piel, vi. Sí. Sí. El Día del Orgullo con Segunda Piel y La Corea, que son 2 películas muy interesantes. Sí, totalmente. Las podéis ver en Televisión a la Carta, es RTV Play, vaya, esa plataforma desconocida, pero que está muy bien, que tiene mucho cine español que no está en otros sitios. Y nada, Javier, para acabar, ¿me dices has visto alguna cosa así últimamente que te llama la atención? No me has dicho nada, no hablas en el libro de Indiana Jones, no te interesa demasiado, ¿no? Entiendo, o sí que... No, pues sí que me gusta, me encanta. Y me ha encantado el Indiana Jones nuevo, que se estrena hoy, ¿no? Hoy sí. Me ha gustado muchísimo, me parece un final de saga muy bonito, muy bien dirigido. Creo que James Mangold es un muy buen director que recoge el testigo de Spielberg muy bien y sí que me gusta mucho toda la saga. Lo que ocurre es que, como comento un poco al principio del libro, en el prólogo que yo dedico al lector, a igualdad de condiciones entre una saga muy conocida que no necesita que yo la publicite o que yo le dé salida en un libro, pues hablo relativamente poco de Star Wars, que me gusta mucho, y hablo relativamente poco de En busca del arca perdida y de las secuelas. Así que sí que me gusta mucho. Sobre cine en cartelera, pues la verdad es que últimamente me han gustado mucho 2 o 3 películas españolas. Me gustó mucho Upon Entry, que creo que es un thriller de 70 minutos que está fenomenal en todos los sentidos. La de Vizcarret, ¿no? Y ¿Te luego gustó? me gustó mucho la película de Vizcarret, Una vida no tan simple, Sí. una vida no tan simple, iba a decir una vida no tan fácil, pero no, una vida no tan simple. Y ayer o antes de ayer, estuve viendo en un pase de una película que se estrena la semana que viene, no este viernes, sino el otro, que se llama Te estoy amando locamente. Es una película sobre el activismo LGTBI en la Sevilla de los primeros años de la democracia tras la muerte de Franco, una película muy importante en todos los sentidos, pero que además es una película muy emocionante, en la que eché unas lágrimas al final, pero súper placenteras y emocionantes alrededor de los personajes. Eso con respecto a cine, digamos, en cartelera. De esa película también la vi fui al pase mensual que hicieron hace unas semanas y me gustó mucho el personaje de Anna Wagener en esta película, que es la madre del protagonista. Está muy bien. Claro, porque centrar ese activismo LGTBI en una madre que no comprende lo que le ocurre a su hijo, una madre de mediados de los años 70, pues es muy importante porque te da la visión de la sociedad española del momento, que veía a estos chicos y chicas como alguien, como gente rara, y evidentemente eran seres humanos como tú y como yo. Totalmente. Oye, pues Javier, ha sido un lujo, un placer hablar contigo. Os recomiendo a todos que compréis el libro, que, como digo, 3ª edición de Blancanieves a Kurosawa. Si os queréis iniciar en el cine, es una maravilla. Y si no tenéis hijos, da igual, porque tenéis la manera que os explica las películas Javier, pues es una maravilla, y sobre todo viene de una cátedra de cine como él. Javier, un placer. Gracias por todo. A ti, pues vamos hablando. Un abrazo. Un abrazo, adiós. Y a vosotros nos escuchamos en unos días. Un abrazo a todos.